En el año 1977 se estrenó la última película de un director de cine español. Era una coproducción franco-española que se llamaba, el director se llamaba Luis Buñuel, un director que era con una impronta surrealista, y la película se llamaba Ese oscuro objeto del deseo. Una crítica, como muchas que hacía Buñuel, a la sociedad burguesa de la época, que narraba en un viaje en tren las vicisitudes de un señor que estaba enamorado de una bailarina, Conchita Pérez, se llamaba la bailarina, y se transformaban cosas desde su lencería, que para él era un objeto, una fijación erótica, pasaba a ser un cinturón de castidad, y de la misma manera él pasaba su entusiasmo a la frustración, porque nunca conseguía concretar mientras que la bailarina se entregaba a otros hombres, pasaba del entusiasmo a la frustración, del amor al odio. En eso hemos transformado a las drogas en un oscuro objeto del deseo, y a mí me parece que es una mirada equivocada. Le damos un protagonismo que no tienen. Recién yo estaba en un reportaje en una radio y alguien me decía de las relaciones entre el consumo de drogas y los suicidios en Uruguay. Uruguay es un país que tiene un índice de suicidios muy alto, es uno de los más altos del continente y del mundo. Y entonces empezamos a agarrar a las cosas de los pelos y tratamos de hacer de las drogas un lugar en el que depositamos el gran bonete, el perchero universal de las culpas. Y yo creo que le damos un protagonismo que no tienen que tener, porque son un objeto, son una cosa externa, no son sustantivas, son una cosa externa a nosotros, y con la que nosotros establecemos, a veces, no siempre, una vinculación tóxica. No siempre, pero también establecemos una vinculación tóxica con otras cosas. Establecemos una vinculación tóxica con el teléfono, muchos de nosotros. Establecemos una vinculación tóxica con la tecnología. Establecemos una vinculación tóxica con el trabajo. Establecemos una vinculación tóxica con la pornografía. Establecemos una vinculación tóxica con la pareja. Y eso está en la base de otras patologías que surgen a partir de ahí. Seguramente que las relaciones tóxicas entre los integrantes de una pareja están en la base de la violencia de género, por ejemplo. Pero a nadie se le ocurre prohibir los matrimonios porque haya violencia de género. ¿Por qué? Porque es una patología de la relación, la violencia. No es lo que hace a la relación. Porque hay algunas personas que son celíacas, a nadie se le ocurre prohibir la harina. Con las drogas se nos ocurrió prohibirlas, es una cosa muy rara, ¿no? Que no nos pasa con el celular. O con el juego. Uruguay tiene regulado el juego. Y ahí se calcula decenas de miles de ludópatas en el Uruguay. Cuando al principio de la pandemia yo estaba trabajando en Mides y un día había un montón de personas en situación de calle que la llevaron a un hotel. Entonces me calcé la túnica y yo soy médico de profesión, y fui a hacer exámenes físicos de las personas que estaban en ese hotel para ver si estaban bien y hacía la anamnesis y le preguntaba a las personas de su vida, y 2 personas eran ludópatas en un ratito que estuve ahí en el hotel. Una de ellas había perdido todo en la vida por el juego y estaba en situación de calle. A ninguno de nosotros nos desgarramos las vestiduras por esto, ni nos enoja que haya propaganda en la radio y en la televisión del juego. No nos molesta. Yo no estoy diciendo que lo prohíban, Lo que estoy diciendo es que es raro que para con las drogas razonamos de manera distinta que con todos estos otros vínculos tóxicos. Porque yo creo que ahí hay una cuestión que es política, ideológica, y que dice relación a que de alguna manera queremos inmiscuirnos en cómo las personas gestionan el placer, que es lo que me parece que está al final del camino.
Lo cierto es que hay un porcentaje de los usos de drogas que son usos problemáticos y que son en algunos casos verdaderas tragedias de la vida del mundo, ¿no? Un porcentaje importante. Otra vez digo, el porcentaje más grande, en números absolutos, el porcentaje es de las personas que tienen un vínculo problemático con el alcohol, que es la droga más usada, la que se inicia a edades más tempranas y la que tiene más cantidad de gente que tiene uso problemático y la que genera más repercusiones desde el punto de vista de su impacto en la economía del país, en el ausentismo escolar y laboral y en la violencia. Pero también las otras sustancias tienen usos problemáticos, ¿no? No solo. Hace 6.000 años que convivimos con las drogas, por lo menos, capaz que más, los seres humanos. Desde que hay escritas cosas, aparecen las drogas en la historia de la humanidad. Y siempre, a ver, yo cito siempre algunos ejemplos. Goethe era un usuario habitual de drogas. Richard Wagner, era un usuario habitual de drogas. Goya, el notable pintor aragonés, era un usuario habitual de drogas. Freud. Bueno, podría citar muchos más. Pero en algunos de estos casos, probablemente hubiera habido un uso problemático. Mary Shelley se llama la autora de Frankenstein, que también usaba drogas, y Lord Byron, que era medio pariente de ella también y tenía un uso problemático de drogas. En algunos casos ha habido usos problemáticos de drogas. Pero lo que se nos ocurrió que era una buena salida para esto fue prohibirlas. ¿Cuándo se nos ocurrió prohibirlas? El siglo pasado. 6.000 años hace que usamos drogas. Hace un siglo se nos ocurrió prohibirlas. Y a todos nosotros nos parece lo más normal del mundo que estén prohibidas, cuando en realidad pasaron 6.000 años que no estuvieron prohibidas. Y podemos comparar cómo nos fue a los seres humanos con las drogas cuando estaban prohibidas y cómo nos fue cuando no estuvieron prohibidas. Y el peor siglo, pero sin ninguna duda, es el siglo XX y lo que vino después, el XXI. Eso lo podemos mirar para todas las sustancias, pero si queremos una experiencia más reducida en el tiempo, tenemos la ley seca en los Estados Unidos. Estados Unidos tenía un problema con el alcohol y decidió prohibirlos. Y pasó a tener dos problemas, el alcohol y Al Capone. Bueno, lo que nosotros hicimos cuando prohibimos las drogas es no resolvimos ninguno de los problemas que nos traen las drogas, porque los problemas de salud no mejoraron en el mundo, sino que agregamos nuevos. La mafia, el crimen organizado, porque le regalamos el negocio más lucrativo en la historia de la humanidad al crimen organizado, que como tiene muchos recursos y no tiene ningún escrúpulo, se encargan de promoverlo. Le dimos a las organizaciones criminales el negocio más lucrativo en la historia de la humanidad. Y yo siempre miro un programa, no sé si alguno de ustedes lo miran, el canal se llama National Geographic, pasa un programa que se llama Alerta Aeropuerto, que siempre agarran a los tipos en los aeropuertos ahí, unos infelices, siempre que terminan teniendo lástima de los tipos, y vos decís, pero esos no son los que están en la base del negocio, ¿no? Esos no caen, los que están en la base del negocio. ¿Por qué? Porque todos esos golpes al narcotráfico que nosotros pomposamente anunciamos de la cantidad de toneladas que incautamos en tal o cual puerto, forman parte de los costos de distribución de las organizaciones criminales que se cargan al precio del consumidor final. Eso es lo que logramos, mejorarle el negocio a los narcos, con la lógica prohibicionista. El ex ministro Larrañaga, que en paz descanse, con el que yo dialogaba mucho, me decía, Daniel, están vendiendo el cannabis uruguayo en Brasil y lo venden 5 veces más caro que acá. ¿Y por qué? ¿Porque tienen más plata los brasileños? No. ¿Porque tienen un paladar delicado que les encantaba? No. Porque está prohibido. Por eso valía 5 veces más que acá. O sea, la prohibición le mejora el negocio de los narcos. Inventamos la mejor manera de hacer que las organizaciones criminales se enriquezcan. Y no resolvimos el problema central, que es el problema de salud. Ese camino estaba equivocado. Bueno, nosotros nos hemos fijado algunos puntos cardinales, algunos nortes que tenemos que conseguir. Porque no que lo contrario a esto, lo contrario a la mirada restrictiva y al prohibicionismo no es viva la pepa.
no es eso. No es compremos heroína en el supermercado, no es eso. Nadie haga esa caricatura, porque no es eso. Yo decía, las drogas son un objeto y están prohibidas. Y el otro día preguntaban a esto, ¿qué otro objeto hay prohibido? Y a nadie se le ocurre. Es raro, ¿no? Pero bueno, pero es distinto, porque las drogas hacen mal para la salud. Pero mirá vos, el veneno de ratas y el veneno de hormigas no hacen bien para la salud. Y no está prohibido. Los arpones no están prohibidos. Las balas no están prohibidas. Los revólveres no están prohibidos. Y no son muy saludables, que yo sepa, ¿no? La alternativa al prohibicionismo no es el viva la pepa, no es compremos heroína en el supermercado. La alternativa al prohibicionismo es regulemos, que es lo que hacemos con las armas y discutimos. Unos son más restrictivos y otros son más liberales. Discutimos en esos términos. Y eso lo podríamos discutir para muchas más cosas. Objetivos de una estrategia diversa que tenemos que tener. Igual la tenemos hoy con un paradigma hegemónico prohibicionista, primero, es postergar lo más posible la edad de inicio del consumo. Tenemos que lograr que nuestros muchachos, que nuestros jóvenes inicien el consumo de sustancias lo más tarde posible, no mintiéndonos. No, esto no quiere decir que si logramos esto vamos a vivir en algún momento en un mundo sin drogas. Eso es mentira. Nunca vamos a vivir en un mundo sin drogas, se lo juro. Aunque los políticos les digan en todas las campañas electorales que vamos a tener un país sin drogas, y en todos los países de América Latina, y desde ahora y desde antes, le vienen diciendo a la gente lo mismo, eso es mentira. Nunca va a haber un mundo sin drogas. Vamos a acostumbrarnos a que vamos a convivir con las drogas, porque en realidad el que más lo otro es la lógica. ¿Y cuál uso no es problemático? Pero nunca tomaron una cerveza. Pero claro que se puede tener un uso no problemático. Por supuesto que se puede tener un uso no problemático. Que nuestros muchachos inicien su consumo lo más tarde posible. Y ojo que el límite que uno pone para la mayoría de edad es 18 años, pero eso no tiene por qué tener que ver con la realidad biológica o la evolución psicológica de las personas o el desarrollo del cerebro de las personas. Ojalá lo más posterguemos, no 18 años, ojalá lo más se postergue el inicio del consumo. Y para esto, otro elemento que está asociado a este que decíamos recién es el involucramiento de los entornos, y particularmente de los entornos familiares. Tenemos que, lo contrario de desentendernos, tenemos que involucrarnos, tenemos que saber qué hacen nuestros muchachos, a qué hora van a volver, con quién van a salir, por todo lo de la vida, no solamente porque no consuman droga, por todo. Es preciso que nos involucremos más, es preciso. Yo que tengo una impronta, ustedes saben que soy una persona más bien conservadora, un retorno a los entornos familiares continentes, con el modelo de familia que a ustedes se les ocurra, pero familias que se involucren, que tengan que ver. Tenemos que aumentar la percepción de riesgo del uso de sustancias, porque todo consumo tiene riesgos, todo consumo tiene riesgos. También los consumos de sustancias tienen riesgos y las personas tienen que saber que es arriesgado. ¿Eso quiere decir que si saben que les hace mal no van a consumir? La respuesta es no, no es verdad. No es verdad. En Europa se hizo un estudio, el Observatorio Europeo de Drogas hizo un estudio para preguntándole a las personas si sabían los riesgos de consumir cannabis, y las personas, algunas sabían mucho y otras no sabían nada, y otros tenían una fantasía. Pero cuando separaron quienes consumían y quienes no consumían, se dieron cuenta que quienes más sabían de los riesgos eran los que usaban cannabis. O sea que vos sepas los riesgos no quiere decir que no vas a consumir. Pero sí, las decisiones no son libres si no son informadas. Y las personas tienen que saber. Después recién podrán tomar libremente sus decisiones. Y para eso tienen que saber que consumir drogas no es inocuo, es un riesgo. Y por lo tanto tenemos que explicarle también a nuestros muchachos esto. Pero no cuco mama, no cuco, ¿no? Porque si uno agarra el prospecto de cualquier medicamento ese que venden en la farmacia, se asusta también. Se asusta también por los daños que produce, ¿no? Lo lee, así como todos estos predicadores en contra del cannabis que andan por la vida diciendo los daños que puede producir el cannabis, que son verdad. Pero uno lo podría hacer con cualquier otra sustancia, eso, no para asustar,
para que se sepa, porque las decisiones no son libres y no son informadas. Pero postergar lo más posible la edad de inicio, promover el involucramiento familiar, aumentar la percepción de riesgo y lo otro, y eso es lo que tenemos, un déficit que tenemos que aceitar y en lo que estamos comprometidos todos, y yo los invito a continuar trabajando en eso, es tener servicios de atención de la salud accesibles y con mirada libre y desprejuiciada, para que las personas que desarrollan un vínculo tóxico, en este caso con las sustancias, tengan un lugar a donde orientarse, a donde tengan un diagnóstico y donde puedan continuar un tratamiento. Un tratamiento que no es lo mismo que una internación. A veces es una internación. A veces no. A veces la internación es un componente del tratamiento, ni siquiera es el tratamiento. A veces la internación es un... Pues en general la gente dice, ¿viste esa costumbre que tenemos de medir la capacidad de atención en camas? Dice, ¿cuántas camas hay disponibles? ¿Pero qué es esto? Siempre digo, entonces el CTI de la atención para las drogas en la calle General Flores, allá en Montevideo, que está lleno de mueblería y hay cantidad de camas disponibles, pero no es así. No es en camas. La capacidad nuestra de atención, hay como una obsesión por acostarlos a los usuarios de droga, ¿no? Siempre quieren ponerlos en una cama. No, en realidad, lo que tenemos que tener son lugares en donde la persona primero haga un diagnóstico y alguien lo siga, porque la gran carencia que tenemos en nuestros servicios de atención ambulatoria es el seguimiento. Tenemos que hacer el seguimiento y eso implica, el seguimiento longitudinal implica el compromiso nuestro, de quienes estamos de este lado del mostrador, el compromiso, porque si nosotros lo dejamos y no vuelve, esa es nuestra responsabilidad también, y lo tenemos que asumir así. Tener servicios de atención de calidad y accesibles. Y la otra cosa es la interinstitucionalidad, que me parece que es una cosa muy importante y este evento es un ejemplo de eso. ¿Este es un problema de salud? La respuesta es sí. ¿Esto es un problema exclusivamente de salud? La respuesta es no. Este es un problema mucho más grande que un problema de salud y por lo tanto demanda un abordaje tampoco exclusivamente sanitario. Nos tenemos que involucrar todos y Uruguay en esto desde la década del 80 ha hecho una apuesta fuerte por la interinstitucionalidad y esta es la respuesta que tenemos que dar, pero para eso tenemos que comprometer a las instituciones. Lo que no vale es que las instituciones nos demos la espalda, porque entonces no construimos nada, y tampoco lo que no vale es que nos demos la frente para salir en la foto, pero que después nos retiremos, porque lo que tenemos que hacer es trabajar codo con codo, porque este es un problema de todos, como decía el lema anterior de la Junta, y esto efectivamente es así. Este es un problema de todos, y si nosotros nos retiramos, el castillo de naipes se cae, y nosotros no podemos permitir que se caiga, porque tener servicios de calidad y servicios accesibles es uno de los objetivos de una política que tiene que ser permanente a lo largo del tiempo. Así que yo los invito, no sé, creo que una parte de esto era desafíos y compromisos, yo creo que los invito a seguir transitando este camino de desafío. La aventura del proceso salud-enfermedad relacionado con los vínculos tóxicos con las sustancias. Bueno, muchas gracias a todos por venir.